¿de dónde se sacan los 4 pecados? ¿Sí? ¿Recuerdan que mencionamos que hay 4 pecados? ¿Habían 4 pecados en Israel? ¿De dónde se sacan esos 4 conceptos? O esas 4 palabras, ¿dónde aparecen? Muy bien. Se sacan de Levíticos 16. ¿Sí? Allí en Levíticos 16 aparecen esos 4 pecados, que eran los que habían que ser purificados del santuario. ¿Sí? Bien, ¿dónde están? Vamos a verlos aquí. Estamos en Levíticos 16, 19. ¿Sí? Dice, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará ¿de qué? De las inmundicias de los hijos de Israel. Ahí están los ¿qué? Los tumas. ¿Sí? Los tumas eran ¿qué? Eran purificados. Muy bien. El versículo 21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y confiará sobre él todas las iniquidades. Ahí está el Abón, ¿sí? De los hijos de Israel. Todas sus rebeliones, el Peshá, y todos sus pecados, el Hatá, ¿sí? Así que ahí están los 4 pecados. Están las inmundicias en el versículo 19, que son ¿qué? Los tumas. Están también las iniquidades, que es el Abón. Están los pecados, que era el Hatá, y las rebeliones, que era el Peshá. Así que de ahí se sacan esos 4 conceptos. Eran los pecados que se introducían al santuario para ser purificados. ¿Está bien? Porque alguien dice, bueno, ¿y de dónde los sacaron? ¿Dónde se los inventaron? No, no son inventados, ahí están. Eran los pecados que eran purificados. ¿Cuándo? En el día de la expiación. Muy bien. Me hacía una pregunta un hermano que alguien le hacía, ¿verdad? ¿Quién me hizo la pregunta sobre el estatuto perpetuo? Muy bien, hermano, usted me la hizo, estatuto perpetuo. Algunos dicen, bueno, si los sacrificios, ¿verdad? Las fiestas eran estatuto, ¿qué? Perpetuo. ¿Por qué ya ahora nosotros no las observamos? Bueno, recuerden que la palabra perpetuo en la Escritura no significa eternamente, ¿sí? Igual que continuo. No significa para siempre, ¿verdad? También cuando se utiliza el término para siempre, no significa eternamente. ¿Correcto? Por ejemplo, a veces encontramos expresiones de algo, las puertas que se van a quemar perpetuamente. ¿Qué significa eso? Completamente, hasta que se terminen de quemar. El término perpetuo es algo que está, vamos a decir, ha sido puesto, ha sido establecido hasta que las cosas sean ¿qué? Diferentes. Ahí se quita lo perpetuo. O sea, mientras no se cambie, ¿es qué? Es perpetuo. Ahora, todos los sacrificios eran perpetuos, no podían quitarse. ¿Hasta cuándo? Pero vamos a ver hasta cuándo se iban a quitar. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 9, ¿sí? Y con esto le vamos a contestar que lo perpetuo es ¿hasta cuándo? Hasta que caduca, ¿sí? Eso es como, le voy a decir le cuento una experiencia que a mí me pasó, ¿verdad? Yo un día cuando estaba en la Universidad de Andrews, fui a comprar un mofle, ¿sí? Para mi carro. ¿Saben qué es el mofle, verdad? El tubo de escape. No el tubo de escape, pero más o menos, ¿verdad? Sí, un mofle. Un tubo de escape para mi carro. Entonces cuando yo fui, me dijeron, este tiene lifetime warranty, ¿sí? Y yo dije, pues esto es para siempre, ¿verdad? Y yo así lo entendí. Allá como a los 3 años mi mofle se me echó a perder.
¿Sí? Agarré mi mofle viejo, pues tiene lifetime warranty, ¿verdad? Lo llevé a la refaccionaria. Mire, ¿sabe que aquí está mi mofle? Aquí está mi recibo. Y entonces me dice el de la refaccionaria, sí, dice, pero ya se le acabó el lifetime warranty. ¿La garantía de vida se le acabó? ¿Pero cómo? Yo estoy vivo, no, pero no es la garantía de vida de usted, es la de él. Resulta que este tiene una garantía de vida de 2 años. ¿Sí? Cuando se acaban los 2 años, ¿se acabó qué? El lifetime. Es como la batería. Así que me tuve que regresar con mi mofle viejo y con uno nuevo que compré. ¿Verdad? Sí, así es lo perpetuo en la Biblia. ¿Sí? Sí. Vean lo que dice, vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9. Precisamente, mire, si alguien les pregunta, usted le va a responder con este texto, ¿sí? Hebreos capítulo 9, y vamos a leer acerca de todos los sacrificios, ¿sí? Pablo está hablando del santuario, Hebreos del versículo 1 hasta el 8, no lo vamos a leer, ¿verdad? Habla acerca de lo que se hacía en el lugar santo, en el lugar santísimo, del sacerdote, etcétera. Dice el versículo 8, y está hablando en el versículo 7, ¿verdad? Está hablando de que el día de la expiación. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece ¿qué? Por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Está hablando de qué? El día de la expiación. Pero aquí viene la explicación. Dando el Espíritu Santo entender con esto que aunque no se había manifestado el camino al santuario. Bueno, ahí viene otro problema de traducción, no se lo voy a explicar hoy porque si no, no vamos a avanzar. Pero luego se lo explico. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. En otras palabras, mientras el tabernáculo estuviese en pie, aquí, ¿verdad? Todavía no se abría el camino nuevo. ¿Para dónde? Para el santuario celestial, ¿correcto? Porque todavía está en vigencia, ¿qué? Lo perpetuo de aquí. Vamos ahora al versículo 9. Lo cual es símbolo de ¿qué? Del tiempo presente. ¿Sí? Según el cual se presentan, ¿qué? Ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Del sistema de qué? De sacrificios. Está hablando de inclusive el servicio del santuario que se hacía ¿dónde? Aquí en la tierra, incluyendo el día de la expiación. ¿Verdad? Vamos ahora al versículo 10. Ya que consiste solo de qué? Comidas y bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas ¿hasta cuándo? Ahí está la respuesta. ¿Verdad? Todo eso, todo el sistema de sacrificio fue impuesto ¿hasta dónde? Hasta el tiempo de reformar las cosas, de cambiar. ¿Qué reforma? Cambiarlas. Ahora, ¿cuándo fue el tiempo de reformar las cosas? Ahí está el siguiente versículo, ¿verdad? El versículo 11. Pero estando ¿qué? Ya presente Cristo. Ahí está la reforma. Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto ¿qué? Tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y sigue hablando de que los machos, la sangre y los toros y los machos ya quedaron ¿qué? Historia. Sí, ¿había pregunta? Sí, es que algunos evangélicos se basan en este texto también para dar ellos permiso, como que dice, a poder comer otros tipos de carne. Sí. Ahora, cuando Pablo está hablando ahí de comidas y bebidas, está hablando de los servicios del santuario. No está hablando de los animales limpios e inmundos, ¿verdad? Ahí está hablando claramente de ¿qué? De los servicios que se hacían en el santuario. Recuerden que el santuario, ¿verdad? Había una parte de los sacrificios que podían comer los sacerdotes. Había otra parte que podían comer también ¿quién? El pueblo de los sacrificios. Había otra parte que nadie la podía comer, que había que quemarla totalmente, ¿verdad? Pablo está hablando del sistema de ¿qué? De sacrificios. ¿Sí? Pero Pablo no está hablando de ¿qué? Aquí no está hablando de las leyes levíticas, de los alimentos limpios y inmundos. Es otro tema interesante, ¿verdad? Pero bueno, ¿ya está contestada la pregunta?
¿Perpetuo qué significa perpetuo? Hasta que caduque. Sí. Hasta que caduca. Así es. Correcto. Miren, bueno, no fueron las tradiciones, sino los ritos. Vamos a llamar los ritos. Todo el sistema de ritos, incluyendo el servicio del santuario terrenal, terrenal, que era Pablo está hablando de él, cuando entraban al lugar santo, incluyendo el ¿qué? El día de la expiación terrenal, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Pablo dice, todo ese servicio terrenal, ya que caducó. Y ahí está el problema, que algunos no comprenden. Pero Pablo dice, caducó aquí en la tierra porque se inauguró ¿qué? El santuario celestial con Cristo. ¿Ahora entendemos? Caducó, sí caducó, pero ¿qué? En el servicio terrenal. Pero en el servicio celestial, ¿qué? Eso continúa. ¿Sí? Porque Jesús, ¿qué dice ahí? Jesús sigue ofreciendo. Miren, está espiando. Vamos a leer el siguiente versículo porque ya, para que no les quede la duda. Y no, el 12. Y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre. ¿Dónde? En el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más que la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Bueno, hay muchos más versículos, pero pueden leer del 23 hasta el 28. Ahí otra vez habla del santuario celestial. Muy bien. ¿Está contestada la pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta de lo que hemos estudiado? Si no, vamos adelante. Pablo, sí. Pablo escribió los Hebreos, así es. Pablo escribió el libro de Hebreos. Bueno, continuamos. ¿En qué nos quedamos? Terminamos con el día de la expiación. ¿Qué tiene que ver el día de la expiación con la iglesia adventista? A ver, ahora les pregunto a ustedes. ¿Qué tiene que ver? Que el día de la expiación es el tema principal de la profecía de ¿qué? De los 2300 días. ¿Y ahora comprendemos? ¿Sí? Y tenemos que comprenderlo, porque si no lo entendemos, ¿cómo se lo podemos enseñar a otros? ¿Verdad? Ahora, todo esto, todo lo que pasaba en la tierra, ¿era la realidad o era una figura? Vamos a Hebreos 9:23. Ahí va a estar la respuesta. Todo lo que pasó en la tierra, ¿era la realidad o era la figura? Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, ¿cuáles eran las figuras? El santuario terrenal. ¿Saben qué es una figura? ¿Qué es una figura? Es una representación, una sombra, una copia, ¿verdad? Eso era una figura. O sea, no es la realidad. Era una forma de ilustrar la realidad. Recuerden que todo lo que se hacía en el santuario ilustraba ¿qué? El plan de salvación y el sacrificio de Jesús, tanto en la tierra como su ministerio, ¿dónde? En el cielo. ¿Sí? Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Cómo lo entendemos? Bueno, pero las cosas celestiales mismas, ¿cuáles son? Santuario celestial, ¿con qué? Con mejores sacrificios que esto. ¿Está claro? ¿Sí? Así que sí se está llevando a cabo la purificación de los pecados en el cielo, ¿o no se está llevando a cabo? Sí. O sea, todo el servicio del santuario terrenal se está llevando ahora ¿a dónde? En el cielo, porque esto era solo una ilustración. Así que caducó terrenalmente, pero se inauguró celestialmente. Bien, seguimos leyendo. Porque no entró Cristo, 24. Porque no entró Cristo, ¿dónde? En el santuario hecho de manos. Y me gusta aquí, ¿qué dice? Figura del verdadero. Hermanos, yo no entiendo cómo es que hay gente que dice que no hay santuario celestial.
Y yo lo único que digo es, póngase a leer la Biblia, ¿no? ¿No les parece? Y a veces adventistas. Hermano, póngase a leer la Biblia, como que usted no la lee. Anda diciendo que no hay santuario en el cielo, ¿sí? Que no hay templo. Por ejemplo, en la séptima trompeta, por ahí vamos a ver Apocalipsis 11:19, dice, y fue abierto el templo de Dios, ¿dónde? En el cielo. Y se pudo ver el arca del pacto. Hay tantas referencias como para decir en el cielo no hay ¿qué? No hay un santuario, ¿verdad? Un día fue a una clase por allá en una de las islas del Caribe, ¿sí? Trinidad y Tobago. Y entonces ahí un pastor me dijo, yo no creo que en el cielo hay un santuario. Y yo le dije, yo tampoco creo que en el cielo hay Nueva Jerusalén. Y él me dijo, ¿cómo? ¿Cómo va a creer usted que en el cielo no hay Nueva Jerusalén? Porque si no hay santuario, tampoco no hay ¿qué? No hay Nueva Jerusalén, ¿no es cierto? La Nueva Jerusalén entonces no existe. No va a haber, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ambos se presentan, tanto la Nueva Jerusalén como había una Jerusalén terrenal, había ¿qué? Una Jerusalén ¿qué? Celestial, ¿o no es cierto? Sí, la celestial, dice Pablo en Hebreos 11 y también la encontramos en Apocalipsis 21. ¿Correcto? También se dice que hay un ¿qué? Un santuario terrenal y un santuario ¿qué? Celestial. Así que si el santuario celestial no existe, tampoco ¿qué? La Jerusalén celestial ¿qué? Tampoco existe. Porque se presentan igual, de la misma manera. Bueno, yo no sé si usted no cree en el santuario, pero ya eso usted lo arregla con Dios, no conmigo, ¿verdad? Sí, vamos entonces. Sí. Versículo 25. No para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar, en el, mire, santuario cada año con su sangre misma. Mire, les voy a dar una explicación chiquita porque no quiero que se vayan con esa duda. En Hebreos 9 hay un problema, ¿verdad? Algunas Biblias traducen como santuario y otras Biblias traducen como lugar santísimo. ¿Sí se dan cuenta? Resulta que hay una palabra griega que algunos dicen que significa lugar santísimo. Y por eso traducen como lugar santísimo. Pero resulta que esa palabra realmente nunca ha significado lugar santísimo. ¿Significa qué? Santuario. Por eso algunas Biblias, ¿cómo traducen? Santuario. Ahora, esto se hace un poco intencionalmente. Porque se da a entender como que Cristo entró directamente al lugar ¿qué? Santísimo. Los que traducen como ¿qué? Como santísimo. Cuando el libro de Hebreos está diciendo que Jesús entró ¿dónde? En el santuario. ¿Verdad que es diferente? Nosotros, como adventistas, creemos que Jesús cuando ascendió no entró al lugar ¿qué? Santísimo, sino entró al lugar santo. Pero ese es otra clase. Es otra clase, no es esta. Nada más se los menciono para que tengan ya la idea, ¿sí? Es otra clase donde yo tendría que mostrar cada término que se está usando allí en griego, ¿sí? ¿Pero ya entendemos el concepto? Pues yo creo que sí. Cuando regrese ahí, yo voy a venir como otras 2 o 3 veces, ¿verdad? Algo así, te entendí. Bueno, cuando vuelven, entonces vamos a hablar un poquito más. Pero seguimos ahora, porque estamos con el día de ¿qué? Porque ahora les pregunto, ¿por qué el día de la expiación? ¿Por qué entender el concepto del día de expiación es importante para la iglesia adventista, hermanos? Porque es el centro del mensaje de ¿qué? De Daniel 8, la profecía de Daniel 8. Daniel 8:14. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Hay muchas cosas más que decir. Pero tengo que ir a otra parte. Porque estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de la iglesia adventista como un cumplimiento profético. Muy bien. Resumen de lo que vimos hasta aquí. ¿Qué es lo que entendemos con lo que hemos estudiado de la iglesia adventista como un cumplimiento profético? Vamos a decir, mire,
lo voy a poner de otra manera. Vamos a decir iglesia adventista, porque la iglesia adventista nació después. Vamos a hablar sobre el adventismo. ¿Les parece bien? El adventismo como un movimiento profético, porque el adventismo se compone de dos partes. Primero, el movimiento adventista, que llegó hasta 1844, y después el adventismo del séptimo día, ¿sí? Que es cuando se comenzó ¿a qué? A guardar el sábado. Y es lo que formó la iglesia adventista del séptimo día que somos ahora. ¿Por qué el adventismo es un cumplimiento profético? Muy bien. Porque fue el movimiento adventista, ahora sí, esa es la respuesta, el que le dio cumplimiento a Daniel 12:4. ¿Sí o no? ¿Qué significa Daniel 12:4? Cierra las palabras, ¿hasta dónde? Hasta el tiempo de fin. ¿Quién le dio apertura a esa profecía cerrada? El movimiento adventista, que comenzó con Guillermo Miller. Ahora comprendemos que el movimiento adventista sí es que es un cumplimiento profético. Pero ahora tenemos que demostrar que la iglesia adventista también es un movimiento profético. Ahí viene la otra parte, ¿sí? Así que ya demostramos que el movimiento adventista, ¿qué? Fue un cumplimiento profético. Pero ahora tenemos que demostrar que la iglesia adventista también es un cumplimiento profético. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a ir a las 7 trompetas. Miren, voy a hacer una breve introducción a las 7 trompetas, ¿sí? Sí, hermana, si tienen preguntas, levanten su mano. Adelante. No, mire, Guillermo Miller nunca guardó el sábado. Guillermo Miller murió, el gran chasco fue en 1844 y Guillermo Miller murió en 1849, 5 años después, sí. Pero hubo un movimiento bautista que guardó el séptimo. Muy bien. Les voy a decir algo. El sábado se ha guardado por diferentes grupos en todos los tiempos. Desde el tiempo de la creación. Nunca se ha dejado de ¿qué? De guardar el sábado. ¿Sí? Ahora, hay una iglesia bautista que ha guardado el sábado. Hay una iglesia de Dios que también ha guardado el sábado. ¿Sí? O sea, el sábado no es exclusivo de la iglesia adventista. ¿Correcto? Pero la iglesia adventista, ¿verdad? Presentó el sábado al mundo como ¿qué? Como el día verdadero de la adoración a Dios. Y esa es la diferencia, ¿sí o no? El día verdadero de la adoración. Y lo vemos, y ya luego lo vemos en la profecía, que como dice alguien va a ser la piedra de toque, ¿verdad? La prueba. El día verdadero de la adoración, el día verdadero de la falsa adoración va a ser la prueba, ¿cuándo? Cuando venga la imposición de la marca de la bestia. Y cuando se ponga el sello de Dios. Recuerden, la marca de la bestia y el sello de Dios se ponen al mismo tiempo. ¿Sí? La marca de la bestia es la imposición de la falsa adoración. Y el sello de Dios es la elección de la verdadera adoración. Son dos cosas diferentes. Una es ¿qué? Imposición. La otra ¿qué es? Elección. ¿Sí? Porque el verdadero reposo nunca se le impone a nadie. ¿Sé qué? Se elige. Pero el falso de adoración, Apocalipsis 13 dice que va a ser ¿qué? Impuesto bajo pena de muerte. El mismo patrón de Daniel 3. ¿Recuerdan allá la estatua, aquella estatua? Que era todo de oro. Muy bien. Entonces, el sábado, hermanas, siempre se ha guardado por diferentes grupos. ¿Sí? Hay un libro que escribió el doctor Bacchiocchi que se llama De sábado a domingo. ¿Sí, algunos lo han visto? Ahí él demuestra cómo el sábado se ha guardado ¿en qué? En todos los tiempos por diferentes grupos. Pero el enfoque que le da la iglesia adventista al sábado es distinto. ¿Por qué?
Porque el énfasis de la iglesia adventista ahora es el sábado como que verdadero día de adoración. ¿Sí? El verdadero día. Versus el falso día. ¿Verdad? Contra el falso día. Muy bien. Pero vamos ahora. Dijimos que ¿cómo nosotros ahora demostramos que también la iglesia adventista es un cumplimiento profético? Ya demostramos que el movimiento, ¿verdad? El movimiento adventista es un cumplimiento profético. Muy bien, vamos a las 7 trompetas. Las 7 trompetas, hermanos, es una de las partes más complicadas de Apocalipsis. Para mí hay 2 partes más complicadas. Las 7 trompetas de Apocalipsis 8 hasta el capítulo 11, ¿verdad? 8 al 11, son 3 capítulos. 8.2, más bien, 8.2 al 11.19. ¿Sí? Y la otra parte complicada es la mujer sobre la bestia de Apocalipsis 17. ¿Sí? La gran ramera. Ya lo estudiamos en la escuela sabática, pero pues en la escuela sabática no se puede estudiar todos los detalles, ¿verdad? Es como un pincelazo ahí nada más, ¿sí? A lo mejor un día tenemos la oportunidad de estudiar Apocalipsis 17, ¿verdad? A mí me gustaría que estudiáramos este capítulo. Pero bueno, pero hoy vamos a las 7 trompetas. Vamos a las 7 trompetas. Hay 2 corrientes. Bueno, la iglesia adventista tiene una posición. Pero en la iglesia adventista actualmente hay 2 corrientes sobre las 7 trompetas, ¿sí? Hay quienes, ¿verdad? La iglesia adventista siempre ha propuesto que las 7 trompetas son históricas y escatológicas, ¿sí? Viéndolas desde nuestro punto de vista. ¿Qué quiere decir histórica? Que ya muchas de ellas se cumplieron. Y escatológicas, que todavía no se han terminado de cumplir. ¿Sí? Eso es histórico y escatológico. Hay otro movimiento, ¿verdad?, en la iglesia. Y este movimiento lo podemos ver también en algunos de esos grupos disidentes, que presentan que las 7 trompetas no son históricas, que son ¿qué? Escatológicas. En otras palabras, todavía no se han cumplido. Se van a cumplir. ¿Cómo usted puede demostrar bíblicamente de que eso es falso? Que no son escatológicas. Eso es falso bíblicamente. Esto lo vamos a ver. ¿Sí? Así que voy a hacer ahora sí voy a hacer un pincelazo, así rápido, de las trompetas y después nos vamos a meter al asunto profético. Y la iglesia adventista en las 7 trompetas. Muy bien. Vamos rapidito. Apocalipsis 8. Las 7 trompetas empiezan en Apocalipsis 8:2. Muy bien. Ahí comienzan los problemas para algunos, ¿verdad? Porque Apocalipsis 8:1 termina con el 7º sello, ¿verdad? Recuerden que los sellos comienzan en el capítulo 6 de Apocalipsis. A descifrarse, pero realmente los sellos comienzan en el capítulo 5. El librito sellado, ¿sí? Que nadie puede, ¿qué? Abrir. Ahí comienza. Esa es la introducción. Solo Cristo. Muy bien. Iba a decir otras cosas, pero no, vamos adelante. Porque se me vienen querer aclarar cosas. No las aclaro hoy. Bueno, resulta que el último sello aparece en Apocalipsis 8:1. Es chiquito, ¿verdad? ¿Qué dice? Como por media hubo silencio en el cielo, o sea, no fue media hora completa, como por media hora. ¿Sí? ¿Ese qué es? El 7º sello. El 7º sello se cumple antes de la venida de Cristo o después de la venida de Cristo. Bien, bueno, está bien sencillito. Ahorita van a ver, bien sencillito. Vamos a Apocalipsis 6.
¿Con qué comienza el sexto sello y con qué termina? ¿Sí? Apocalipsis 6:12. Comienza el sexto sello. Recuerden que estoy introduciendo las 7 trompetas, ¿sí? Estamos introduciendo las 7 trompetas. El sexto sello comienza ¿con qué? Hubo un gran terremoto. ¿Tiene fecha? Sí. El terremoto de Lisboa. 1 de noviembre de 1755. ¿Sí? El sexto sello sigue con: el sol se puso negro como el silicio. ¿Tiene fecha? Sí. ¿Cuál? 19 de mayo de 1780. ¿Sí? ¿Cuál es el evento que sigue? La luna se volvió toda como sangre. ¿Tiene fecha? Sí. 20 de noviembre de 1780. ¿Sí? ¿Qué más sigue? Las estrellas cayeron del cielo. ¿Sí? Estamos en el versículo, ¿qué? Estamos en el versículo 13. ¿Tiene fecha? ¿Cuál? 13 de noviembre de 1833. Después viene ¿qué? El cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla, todo monte y toda isla se removió a su lugar. ¿Ya se cumplió? No. ¿En qué sello estamos viviendo? En el sexto. Los reyes de la tierra, las grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, siervos, se escondieron en las cuevas entre las peñas y los montes. ¿Ya se cumplió? No. Y decían a los montes y a las peñas ¿qué? Caed sobre nosotros y escondernos ¿qué? Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del cordero. ¿Qué es esto? La segunda venida de Cristo. ¿Con qué termina el sexto sello, hermanos? Con la segunda venida de Cristo. Cuando Jesús esté en las nubes, ahí termina el sexto sello. ¿Correcto? Ahí termina. Así que el que sigue, ¿cuál es? El séptimo, el 8:1. ¿Sí? Entonces el 8:1, ¿dónde tiene que comenzar? Cuando Jesús está arriba, en las nubes, para adelante. ¿Correcto? Ahí tiene que comenzar. Y es silencio como de qué? Como media hora. Media hora profética. No la vamos a sacar, pero ustedes saben, de un día es igual a ¿qué? A un año, ¿verdad? Un mes es igual a 2 meses. Digo, un día es igual a un año. Muy bien. 1 hora es igual a ¿cuánto? A 15 días. ¿Sí? Sigo en ese mismo esquema. 2 horas es igual a un mes. Así que 1 hora es igual a 15 días. Media hora serían ¿qué? 7 días y medio. Exactos. Pero es ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Más o menos como 7. ¿Cuál es el único periodo, el único momento en que hay silencio en el cielo? Cuando Jesús viene. Cuando Jesús viene en el cielo no se queda nadie. ¿Viene el Padre con Jesús o no viene? No, sí viene. Ahí está en la Biblia. No nos lo va a mostrar hoy, ¿verdad? El Padre viene también con Jesús. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo? Eso está en Mateo 26. Cuando Jesús les dijo a los fariseos, ¿verdad? Les digo desde ahora, veréis al Hijo del Hombre sentado ¿qué? A la diestra. ¿Qué significa eso? ¿Y viniendo dónde? En las nubes de los cielos. ¿Quién va a venir al lado de Jesús cuando venga? El Padre. Así que no digan que el Padre no viene. El Padre sí viene. Se vienen todos. No se queda nadie. Los ángeles se vienen todos. Sí, por eso dice Apocalipsis 5:11, dice que ¿cuántos ángeles hay en el trono? Apocalipsis 5:11. A ver, rapidito, así vamos, porque ahora queremos redimir el tiempo. ¿Sí? Apocalipsis 5:11. ¿Cuántos ángeles? Millones de millones. Todos esos ángeles se vienen. ¿El cielo cómo se queda? Empty. Vacío. El cielo se queda vacío. ¿Por cuánto tiempo? Mire, ahí va. El séptimo sello comienza cuando Jesús está ¿dónde? En las nubes. Ahí comienza, porque ahí termina el sexto, ahí comienza el séptimo. Entonces tiene que haber un periodo de 7 días
Desde que Jesús esté en las nubes hasta que se regrese ¿a dónde? Al cielo y otra vez haya bulla. Otra vez haya sonido, ya no haya silencio. Muy bien. El único periodo que coincide, ¿verdad?, es el que Elena G. de White menciona en Primeros Escritos, donde ella dice que desde que Jesús viene y ascendemos nosotros, ¿verdad? Bueno, yo me cuento, ustedes también, ascendemos a encontrarnos con Jesús, que dice que hasta que nos vamos en el viaje, ¿verdad? Hasta que nosotros lleguemos otra vez al mar de vidrio, que es donde es la plataforma del trono de Dios. Ella dice que va a llevar ¿cuánto tiempo? Ella dice que 7 días. 7 días. Así que esos 7 días en el cielo, ¿qué? No hay nada. No hay silencio. Ahora, la pregunta, ¿el séptimo sello se cumple antes de la venida de Jesús o después de la venida? Después. ¿De acuerdo al contexto? Es después de que Jesús esté en las nubes de los cielos, tiene que haber media hora de silencio. Correcto. Ahora, ¿por qué? Recuerden que cuando Jesús venga, no va a tardar 7 días en venir. ¿A poco tardan tanto? Miren, cuando Daniel estaba orando, si ustedes ven la historia de Daniel 9, Daniel estaba orando y le estaba pidiendo a Dios y ya antes que terminara de orar ya estaba el ángel Gabriel diciendo, hey, ya llegó tu oración, ya la escucharon, ya me mandaron, aquí estoy. ¿Sí? Así, ¿cuánto le lleva a Jesús venir? Pero el regreso va a ser que, bueno, es que el regreso, miren, en primer lugar nosotros no estamos acostumbrados a que nos lleven a una velocidad tan rápida, ¿verdad? Y además yo creo que es un viaje para ir conociendo el universo, ¿no? Millones y millones de kilómetros, dicen años luz para llegar a Orión. Elena de White dice que ahí está la puerta ¿de qué? Del cielo. Porque Elena de White dice que de Orión, por Orión, de ahí va a salir que la nueva Jerusalén cuando venga. ¿Correcto? Recuerden que eso habla también Job. Pero bueno, lo único que podemos decir, ¿verdad? No podemos demostrar que Elena de White, de los 7 días de Elena de White en la Biblia, no podemos mostrar. Pero lo que sí podemos mostrar es que cuando Jesús venga, tiene que haber como 7 días que en el cielo no va a haber ¿qué? Nadie. Eso sí lo podemos mostrar porque eso es el ¿qué? El 8.1. ¿El cumplimiento de cuál? Del séptimo sello. Y eso sí es bíblico. ¿Correcto? Muy bien. Las 7 trompetas. Algunos dicen, ahora estamos en el 8.2, ahí vamos con las trompetas. Y miren, yo les voy a decir una cosa, las 7 trompetas tampoco es difícil. Es fácil comprenderlo. ¿Sí? A veces nos contemplamos, pero no, esto es sencillo. Ahorita lo vamos a explicar, ¿verdad?, de forma simple. Las 7 trompetas. Muy bien. Algunos dicen que el versículo 2 del capítulo 8, vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron ¿qué? 7 trompetas. Algunos dicen que son parte del 6º sello. ¿Puede ser eso o no puede ser eso? ¿Por qué no puede? Porque el 7º sello se cumple ¿cuándo? Después de la venida de Cristo. Y si las 7 trompetas fueran parte del 7º sello, entonces las 7 trompetas se tendrían que cumplir ¿cuándo? Después que Cristo venga. ¿Qué sentido tiene? Eso no tiene ningún sentido profético. ¿Sí? Pero vamos a demostrar que no es así. Muy bien. Vamos a las 7 trompetas. Capítulo 8, versículo 2. Hay una introducción a las 7 trompetas. Está entre los versículos 3 al 5. Yo voy a ir un poquito rápido, ¿les parece bien? Ustedes lo leen. Apocalipsis 8, 3 al 5 nos enseña que el tiempo de las 7 trompetas es el tiempo en que dura la intercesión en el santuario. ¿Es verdad o no es verdad? Jesús es representado como un ángel que se presenta con su incensario, en esos versículos, delante del altar para ofrecer el incienso. ¿De cuál altar? ¿Del sacrificio o del altar del incienso? Del incienso. Quiere decir que Jesús ¿en qué lugar está? ¿En el Santísimo o en el Santo? En el Santo, ahí está. Jesús no fue al lugar santísimo.
Según Apocalipsis 1, ¿verdad? 1, 11 y 12 y 13. Solo les voy a mencionar porque voy rápido ahora. Ahora sí voy rápido, escríbanlo. Juan ve a Jesús en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Dónde estaba eso? ¿En el lugar santísimo o en el lugar santo? Jesús estaba en el lugar santo. Fue al lugar santo. Ahora Juan ve en la visión del capítulo 8 a Jesús. Recuerden que dice que es un ángel. ¿Quién es ese ángel? Bueno, en el capítulo 10, vamos a leer, porque es parte de las mismas 7 trompetas, el 10. ¿Quién es ese ángel? Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. ¿Quién es ese? Jesús. Es el mismo, la misma descripción del capítulo 1. Jesús caminando ¿dónde? Entre los candeleros del lugar santo. Así que el ángel que está ofreciendo el incienso, ¿quién es? Es Jesús. Quiere decir que las 7 trompetas cubren todo el periodo de ¿qué? De la intercesión. ¿Cómo lo sabemos? Miren, por lo que dice el versículo 5. Versículo 5 dice: y el ángel tomó ¿qué? El incensario, lo llenó de fuego del altar y ¿qué? Lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Qué significa eso cuando arroja el incensario? Y lo arroja con fuego. Significa que termina el tiempo de ofrecer el incienso. ¿Qué son el incienso? ¿Ya lo encontraron ahí? ¿Qué son el incienso? Las oraciones de los santos. Y cuando ya no lo llena con incienso, ya no hay ¿qué? Ya no hay intercesión. ¿Lo llena con qué? Con fuego. ¿Qué es el fuego? ¿Un símbolo de qué? Del juicio. Así que el fuego representa que cuando termine la intercesión de Jesús, el fuego que se derrama son las 7 postreras plagas sobre la tierra, que vienen también del templo, como lo vemos en Apocalipsis 15, salen del templo y se derraman los juicios de Dios sobre ¿qué? Sobre la tierra, pero ya no hay ¿qué? Ya no hay gracia, ya no hay intercesión. Jesús ya arrojó el candelabro. Así que las 7 trompetas, ¿qué periodo cubren? Todo el periodo de intercesión. ¿Cuándo comenzó Jesús a interceder? A ver, buena pregunta. ¿Cuándo Jesús comenzó a convencer? Me han dicho muchas veces 1844. No. Romanos 8:34. Vamos a ver, ¿quién me contesta ahí? ¿Cuándo Jesús comenzó a interceder? A ver, ahí está clarito. No hay pierde, ¿verdad? No fue en 1844. En 1844 Jesús comenzó a juzgar. Pero ya Jesús venía intercediendo y siguió intercediendo. Pero ya Jesús venía intercediendo. Romanos 8:34. ¿Ya lo encontraron? ¿Quién lo lee rápido así? Muy bien. Así que ¿cuándo comenzó la intercesión de Jesús? Cuando resucitó y ¿qué? Y se sentó a la diestra de Dios. Año 31. Así que las 7 trompetas comienzan ¿en qué año? En el año 31. ¿Y cuándo van a terminar? Muy bien. Hay 2 respuestas, ¿verdad? Algunos creen que va a terminar cuando Cristo venga, ¿verdad? Otros, cuando termine el tiempo de gracia, termine la intercesión. Pero bueno, eso no es muy importante ahora, ¿sí? Eso lo dejamos para otro momento. Ahora estamos con las trompetas. Muy bien. Las primeras 4 trompetas están en el capítulo 8. ¿Sí? Estamos en el capítulo 8, del versículo 6 hasta el versículo 12. Las primeras 4 trompetas. ¿Sí? Las primeras 4 trompetas son presentadas de una forma cósmica. ¿Qué significa cósmica? Que caen sobre el cosmos. ¿Sí? ¿Qué es el cosmos? El mundo y lo que le rodea. En los tiempos antiguos, ¿verdad? El cosmos representaba 3 partes de la tierra y otra parte del cielo. El cosmos representaba ¿qué? Las aguas saladas, que es el mar. Las aguas ¿qué? Las aguas dulces, que son los ríos. La parte seca, que es la tierra.
y los astros que alumbran la tierra. Ese es el cosmos. El sol, la luna y las estrellas. ¿Sí? Las primeras 4 plagas, los juicios, vamos a decir, los primeros 4 juicios, que son las primeras 4 trompetas, ¿caen sobre qué? Sobre el cosmos. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos? Bueno, ahí está. ¿Sí? Dice aquí que el primer ángel 7 tocó la trompeta y hubo un granizo y fuego mezclado con fuego que fueron lanzados ¿sobre dónde? Sobre la tierra. Así que, ¿a qué le cayó? A la parte seca, a la tierra, la primera trompeta. Granizo y fuego, ¿son literales o son simbólicos? Bueno, miren, hoy no voy a hablar de eso, pero me hubiera gustado. Sí, porque también hay un problema a veces en la iglesia de que si son literales, si son simbólicos, si es una estrella que va a caer, un asteroide. ¿Han escuchado hablar sobre el asteroide que va a caer? Hablando de los que creen que las trompetas se van a cumplir todavía. Bien. La segunda trompeta cae sobre ¿qué? Versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada ¿dónde? En el mar. ¿Sí? Así que ahí va la segunda parte del cosmos. La tierra, ¿qué más? El mar. La tercera parte, la tercera trompeta, 10, cayó sobre ¿dónde? Correcto. Versículo 10, sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. ¿Tercera parte de qué? Del cosmos. El cuarto ángel tocó la trompeta y ¿qué? ¿Y fue herida qué? La tercera parte del sol. Así que las primeras 4 trompetas vienen ¿cómo? Juntas. ¿Sí? ¿Y afectan? ¿Qué afectan? El cosmos. Muy bien. Les voy a dar un anticipo. ¿Qué es lo que representa el cosmos? El mundo. En el tiempo, en la primera parte de las trompetas, desde que Jesús asciende. ¿Quién representa el mundo? El cosmos está representado allí por el Imperio Romano. Así que las primeras 4 trompetas son juicios que le caen a la primera bestia que se opone a Dios en Apocalipsis 12. ¿Quién es? El dragón. Bueno, así como que me miran ustedes con sospecha ahora, ¿verdad? No. Le estoy dando algo así que lo podemos demostrar después, pero solo recuerden que vamos rápido ahora, porque miren, ya esta cosa nos está ganando, ¿sí? Son 10 o 11, ya son 11 creo, ¿verdad? Bueno, vamos adelante, porque yo no quiero robar su precioso tiempo. Pero las siguientes trompetas vienen juntos. ¿Cómo lo sabemos? Miren, en el versículo 13 dice que vienen juntas las otras 3 trompetas. ¿Cómo se les llama? Y miré, ya que pasaron las 4, y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay! ¿Qué es cada ay? Primer ay sería ¿qué? La quinta. El segundo ay, la sexta. Y el tercer ay, la séptima. Ay, ay, ay. De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. ¿Sí? Ahora, ¿y dónde sacó que cada ay es una trompeta? Ahorita se los voy a mostrar con la Biblia. ¿Sí? Recuerden que aquí nuestro objetivo es, todo lo vamos a mostrar ¿con qué? Con la Escritura. ¿Sí? Muy bien. Parte de los 7, no. Ahora, los 7 ángeles solo aparecen 2 veces. En Apocalipsis 8:2 y en Apocalipsis 15:1. Y todo el capítulo 15. Allá, en lugar de darles trompetas, se les entregan las 7 postreras plagas. Solo es para darles un anticipo, ¿verdad? 2 veces nada más aparecen en Apocalipsis los 7 ángeles. Así que primero tocan trompetas y luego salen del templo y se les dan ¿qué? Salen con las copas de las 7 postreras plagas. Pero vamos con las trompetas. Los otros 3 ayes ya no van a caer sobre la Roma pagana. ¿Sobre quién van a caer? Sobre las otras 2 Romas que vienen. ¿Sí? La Roma papal,
que tuvo su periodo. ¿De cuánto tiempo dijimos? Ya lo sabemos. 1260 días. Apocalipsis 13. Y la Roma de Apocalipsis 17. La que sana la herida. Que esa se le llama, la vamos a ver ahí, que es la Roma cósmica. ¿Por qué es cósmica? Porque, miren, la Gran Babilonia, vamos a Apocalipsis 17, ahorita regresamos acá, no solo para tener el contexto. 17. Babilonia existe, ¿sí? Babilonia existe, estamos en el capítulo 17. Pero la mujer que aparece en el versículo 3, ¿sí? Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y sus 10 cuernos. ¿Esa mujer todavía qué? Esa mujer todavía no existe. Esa viene. Esta profecía viene. Yo le vamos a mostrar por qué. Muy bien. Versículo 2. Con la cual ¿qué? Han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esto ya se cumplió, va a venir. Va a venir. Apocalipsis 18 nos dice cómo se va a cumplir. ¿Sí? Esto. Quiere decir que la doctrina de esta mujer tiene que embriagar ¿a quién? A todo el mundo. A todo el mundo. ¿Y quién es todo el mundo? Bueno, ahí está. Vamos ahora sí al versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Esta no es Babilonia. ¿Esta cómo se llama? Babilonia la Grande. ¿Sí? No, esta no es Babilonia. Esta es Babilonia la Grande. ¿Por qué es Babilonia la Grande? Porque ya no está sola. ¿Sí? Ya no está sola. Ahora está acompañada ¿de quién? De sus hijas. Sus hijas. Así que Babilonia la Grande dio a luz hijas. Al principio se portaron bien, pero luego se fueron por el camino de la madre, se convirtieron en rameras. ¿Sí? ¿Quiénes son sus hijas? Bueno, nosotros sabemos que Babilonia representa ¿qué? A un sistema eclesiástico, a una iglesia. Las hijas que nacen de la mujer, ¿quiénes son? Son iglesias. ¿Cuáles iglesias? Por ahí lo vamos a ver en la presentación. En un ratito se los voy a poner así rápido, ¿verdad? Las iglesias protestantes. ¿De dónde salieron, hermanos? ¿De dónde salieron las iglesias protestantes? De la iglesia católica. ¿Son hijas o no son hijas? Ahora, ¿se van también a pervertir esas hijas? ¿Van a apostatar igual que la madre? Sí, por eso es Babilonia la Grande. Ya no está sola, ¿está con quién? Está con sus hijas. Pero no solo están las hijas, ¿quién más está? Dice que también es madre de las hijas y madre de ¿qué? De las abominaciones de la tierra. Ahí va la palabra. ¿Sí? Ahora sí, hace rato les hablé yo del Peshá Shomen. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? La prevaricación desoladora, que literalmente significa rebelión destructora en hebreo, ¿sí? Pero también en Daniel se habla de la abominación desoladora. La abominación desoladora se llama en hebreo Shikut Shomem. ¿Sí? ¿Saben qué significa la palabra shikut? Abominación generalmente en relación a un culto idolátrico. ¿Sí? Eso es shikut. Shikut es sinónimo de ¿qué? De algo que Dios rechaza por ser ¿qué? Idolátrico. ¿Sí? Y shomem significa destructor. Así que la prevaricación desoladora, que es un poder rebelde destructor, que ataca a quién? Destruye y quiere destruir al cielo. ¿Sí? Pero la abominación desoladora
es la que actúa en los 1260 días y los 1290 días. ¿Sí? Ahí está en Daniel 12:11, ahí está la abominación desoladora, 1290 días. ¿Y también en qué? En los 1260 días. Recuerden que miren, estos dos periodos son distintos. Yo no voy a hablar de esos dos periodos, pero son distintos. Unos son los 1260 y otros son ¿qué? Los 1290 días. Se los explico en una capsulita. ¿Les gusta? Sí, muy bien. El término abominación desoladora, ¿verdad? Se utiliza el establecimiento de la abominación desoladora en Daniel 12:11, tiene que ver con los 1290 días. ¿Sí? Pero el periodo de persecución de esa misma abominación desoladora, ¿sí?, tiene que ver con ¿cuántos? 1260 días. A ver si lo entendimos. ¿Sí? Los 1290 días son el tiempo desde que la abominación desoladora se establece hasta que se, ¿qué? Hasta que se termina. Según Daniel 12:11. Pero los 1260 días es el tiempo ¿en qué? En que la abominación desoladora tiene ¿qué? La supremacía o el poder para perseguir y matar. ¿Ahora comprendemos la diferencia? Me siguen mirando así muy sospechosamente. Los 1290 días es el tiempo. Bueno, lo voy a leer en la Biblia porque veo cuando no lo leo ustedes me miran sospechosamente. Vamos, Daniel 12:11. ¿Sí? Ahí está el único lugar donde se mencionan los 1200 ¿qué? 1290 días. Daniel capítulo 12, versículo 11. Vamos a ir para allá. ¿Sí? Dice, y desde el tiempo que se ha quitado ¿qué? El continuo sacrificio. Mire, hay un problema de traducción ahí. Literalmente quiere decir, y se ponga la abominación desoladora, ¿habrá qué? 1290 días. ¿Ese qué es? Ese es el periodo de qué? Del establecimiento, desde que se establece hasta que termina la abominación desoladora. Qué fácil ahora que usted lo dice. ¿Sí? Pero ese no es el tiempo de qué? De la persecución de la abominación. ¿Sí? El tiempo de la persecución, ¿cuánto tiempo es? 1260 días. ¿Ya notamos la diferencia? Así que la abominación desoladora se establece 30 años antes de que empiece a perseguir. ¿Sí? 30 años después de que se establece, ya tiene toda la fuerza, todo el poder, ¿para qué? Para hacer de las suyas. Bueno, volvemos otra vez. Recuerden que andamos en las 7 trompetas, ¿verdad? ¿Sí? Sí, hermano. Ajá. Sí. Ajá. Sí. Sí. Muy bien, ahí va la respuesta. En 1844, según la profecía de los 2300 días, comenzó la purificación del santuario celestial, el día de la expiación. Correcto. Entonces, en esa fecha y la purificación del santuario, ¿y qué significa? No significa la intercesión de nuestro Señor Jesús y por nuestros pecados en el santuario. No, la purificación del santuario no es la intercesión. La intercesión comenzaba con el diario en el lugar santo. ¿Sí? Los sacerdotes ya intercedían. Por eso Jesús en el capítulo 8 está intercediendo. ¿Dónde intercede? ¿En el lugar santísimo o en el lugar santo? En el lugar santo frente al altar del incienso. ¿Sí? En 1844 Jesús pasa al lugar santísimo para purificar,
para resolver el problema de todos los pecados. Y también para comenzar el juicio. Eso yo se lo puedo mostrar en Daniel 7, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que en el lugar santísimo estaba cerrado. ¿Cuándo se abrió? Vamos a ver, le doy 2 versículos. Apocalipsis 11, 15 y 11, 19. ¿Cuándo se abrió el lugar santísimo? ¿En qué tiempo? El 11, 15 es para referencia. ¿En qué trompeta se abre el lugar santísimo? 11, 15. ¿Quién lo tiene por allí? El séptimo ángel tocó la trompeta. Estamos hablando de que el 11, 15 abre la séptima trompeta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, el 11, 19. ¿Qué pasó en la séptima cuando se abre la séptima trompeta? Ahora, si alguien lo quiere leer. Se abrió el templo de Dios en el cielo. ¿No estaba abierto el templo de Dios? Sí estaba abierto, pero no todo. ¿Qué parte, según lo que está ahí, qué parte estaba cerrada? ¿Y cómo sabemos que esa era parte porque no se podía ver a alguien? ¿Qué dice? Se dejó ver. ¿Qué quiere decir que se dejó ver? Que no se veía porque estaba cerrada. ¿Se dejó ver qué? El arca del pacto. ¿Dónde estaba el arca del pacto? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? Santísimo. Sí, hermano. Sí. El sacerdote todo el año contaminaba el lugar con los pecados. Sí. Entonces Jesús está contaminando con los pecados de la historia de la humanidad el lugar santo y purificándolo en 1844 en adelante. Correcto. Jesús, no vamos a decir contaminando, el sacerdote estaba tratando, dándole tratamiento. Recuerden que la sangre, ¿para qué era? El vehículo, ¿verdad? Ahí comenzaba el proceso, pero los pecados estaban allí, ya estaban resueltos para las personas. ¿Por qué? Porque la persona venía, mataba a su animalito, ¿verdad? El sacerdote tomaba la sangre y el hombre se iba, ¿qué? Se iba libre, sí, pero no se iba libre. Porque según Levítico 16, el día de la expiación, todos deberían de presentarse ante el santuario. ¿Por qué? Porque sus pecados, aunque habían sido perdonados, no estaban resueltos todavía. No estaban erradicados. ¿Estaban dónde? Dentro del santuario. Entonces, cuando el sacerdote entraba en el día de la expiación, ¿qué hacía? Limpiar todo el santuario. Limpiar los pecados ¿de quién? Ya lo vimos. De los mismos sacerdotes, de todo el pueblo. Y la parte de Azazel, echarla ¿para dónde? Para afuera. ¿Sí? Ahora, en la séptima trompeta, estamos en la trompeta, ahí vamos a llegar. Ahí es cuando se abre ¿qué? El templo en el cielo. ¿Ya estaba abierto? Sí, porque Jesús ya estaba intercediendo en el lugar santo, ya vimos, Apocalipsis 1, y estaba intercediendo en el lugar santo, Apocalipsis 8, cuando estuvo intercediendo delante del altar. Pero el lugar santísimo, ¿cómo estaba? Cerrado, porque dice ahí, hasta entonces no se podía ver ¿qué? Se dejó ver el arca. ¿Qué significa? Que se abrió, con la séptima trompeta se abre el lugar santísimo. No sé si está claro. ¿Sí? Ahí se abre. Y ahí comienza el día de ¿qué? De la expiación. Porque el único día, recuerden que lo que leímos en Levítico, el único día en que el sacerdote abría el lugar santísimo para entrar, ¿cuándo era? El día 10 del mes de Tisri, que era el día de la expiación. Sí. Estamos viviendo en el día de la expiación. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver las fechas. Estamos en las fechas, ¿correcto? Estamos en las fechas. Muy bien. Entonces, las primeras 4 trompetas ya las vimos. ¿Cuándo se cumplen las primeras trompetas? Son los juicios de Dios que caen sobre la primera bestia de Apocalipsis 12. ¿Quién es la primera bestia? El dragón, la Roma papal. A ella le caen las primeras 4. Porque Roma dominaba ¿qué? El mundo. Recuerden que hablamos de Roma y hablamos de las 2 Romas, la Roma oriental y la Roma ¿qué? Occidental. Todo el imperio. A ellos les cayeron estas 4 plagas, estas 4 juicios. El quinto, los 3 hay que vienen, ¿sí? Que es el quinto, el sexto y el séptimo. ¿A quién le van a caer? A las otras Romas. A la Roma, ¿cuál dijimos? La Roma papal.
Miren, cuando hablamos de Roma papal, estamos hablando solo del periodo de los 1260 días, no de otro. La que aparece en el capítulo 17, ¿cómo se llama la Roma qué? Cósmica. ¿Por qué? Porque abarca todo el mundo. ¿Quiénes la componen? Bueno, en eso estamos, ¿verdad? Vamos a regresar otra vez a Apocalipsis 17, ¿sí? Aquí es donde tenemos que acelerar porque ya vemos que estamos llegando y no llegamos, ¿verdad? Apocalipsis 17. ¿Quiénes componen? La gran ramera, dice el versículo 5, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La palabra griega para abominación es delugma. Jesús la utiliza. Delugma. Que es una traducción de ¿qué? Shikut. ¿Qué dijimos que es Shikut? Adoración idolátrica. ¿Esa es una abominación a Dios o no? Sí. ¿Qué quiere decir que les causa abominación a Dios? Que es algo que Dios repudia. Eso es abominación. Dios repudia la adoración ¿qué? Idolátrica. Ahora, ¿quiénes son las abominaciones de la tierra que se unen también a esta mujer? ¿Quiénes son? Todas las religiones idolátricas, no, que adoran ídolos en el mundo. ¿Quiénes son? Porque recuerden que los protestantes no adoran ídolos. ¿A quién adoran? Adoran a Dios. Todas las religiones paganas. Todas las religiones paganas. ¿Cuáles son? El hinduismo, el taoísmo, todos los ismos que encuentren allí, ¿verdad? Todo lo que adore ídolos y no adore a Dios se convierten en ¿qué? En un shikuts, en un delugma. ¿Sí? Quiere decir que para que se forme la Gran Babilonia, tienen que estar unidos, ¿quiénes? La ramera, sus hijas y las abominaciones del mundo. Que allí es donde se cuela el espiritismo, según Apocalipsis 18. Ya no lo vamos a ver, pero ahí se cuela el espiritismo. ¿Sí? Así que a esta mujer le van a caer, digo, a esta Roma, a estas dos Romas, ¿la Roma qué? La Roma papal, ya es historia, más la Roma cósmica. ¿Le van a caer qué? Los tres que vienen, los tres ayes. ¿Cuándo se cumple? Ahora sí. Vamos a Apocalipsis 9, rapidito, ¿verdad? Si no vamos bien, me avisan. ¿Vamos bien con las trompetas? Sí. Pues estamos explicando así el esquema. Apocalipsis capítulo 9. El primer ay es la quinta trompeta del 9:1. Salen las langostas del pozo del abismo y torturan a los hombres. Versículo 11 y 12. Y tienen por rey sobre ellos ¿a quién? Al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ¿qué? Ay ya pasó. Aquí aún vienen ¿qué? 2 ayes después de esto. Así que el primer ay, ¿qué trompeta es, hermanos? Según lo que leímos. La quinta. ¿Sí? ¿Quiénes son las langostas? Ese ejército de langostas que salen. Bueno, tú saben que terminando el imperio romano, ¿verdad? Y cuando comienza la abominación desoladora, el periodo de supremacía, se levanta un nuevo poder que viene a castigarla. ¿Quién es? Las langostas, el ángel que sale del abismo. ¿Quién es el ángel que sale del abismo? Con todo ese ejército de langostas. No es Satanás. Es el islamismo. Surge Mahoma. Ahí, en la quinta trompeta, ¿quién surge? Mahoma. ¿Fundador de qué? Del islamismo, del Islam. ¿Es el Islam una religión o no? Sí, es una religión. ¿Poderosa? ¿Recuerdan lo que dijo ayer el pastor Norton? La segunda la segunda religión más poderosa del mundo. ¿Se volvió un enemigo de la Roma papal, el islamismo, sí o no? O sea, ahí está la historia. Ahí está la historia.
Este es el juicio que le cae ¿a quién? Le cae a la Roma papal. ¿Cuándo le va a caer este juicio? Ahorita vamos a ver, eso es interesante. El quinto ay, ¿con qué termina? Con el establecimiento ¿de qué? Del islamismo. Con su ángel del abismo. Bueno, ya se imaginarán quién es el ángel del abismo, ¿verdad? ¿Quieren que le pongamos nombres? Lo podemos poner. El fundador. ¿Sí? El fundador. Mahoma. ¿Ustedes creen que Mahoma estaba inspirado por Dios? ¿Qué piensan? ¿De dónde sale? Muy bien. Sí. No. Miren, algunos dicen que los árabes vienen de Ismael, pero son algunos árabes. Si estudiamos toda la historia del Antiguo Testamento, no son todos los árabes. Algunos árabes vienen ¿de dónde? De Ismael, ¿verdad? Pero no todos. Recuerden que muchos árabes son descendientes ¿de quién? De Cam. Generalmente los árabes son ¿qué? Camitas. Y muchos son descendientes ¿de quién? De Sem. Pero los judíos vienen ¿de quién? De Sem. Y los europeos y toda esa gente blanca vienen ¿de quién? De Jafet. Así que decir que vienen de Ismael es querer generalizar algo que no es. ¿Sí? Ismael era un hijo ¿de quién? ¿Sí recuerdan? De Abraham. Sí. Pero los árabes vienen ¿de dónde? Desde Noé. ¿Sí? ¿Sí está claro? Ok. Bueno, el islamismo. Mira, un día me gustaría explicarles todos los detalles que hay ahí sobre el islamismo. Pero no hoy. No hoy porque ya vamos rápido. Mire, vamos con la sexta trompeta. En la sexta trompeta, el Islam sigue. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque en la quinta trompeta, se le estoy resumiendo, las langostas solo atormentan a los hombres, pero no los matan. ¿Sí? En la sexta trompeta, los matan. Y hay un periodo ahí, profético. Día, mes, año y hora. No vamos a hablar de eso ahorita, ¿verdad? Seguimos. ¿Dónde? Y aquí viene la clave, hermano. ¿Dónde termina la quinta trompeta? En el versículo 12, ¿verdad? 5, 9, 12. ¿Con qué termina? Con el establecimiento ¿de quién? Del islamismo. La sexta trompeta sigue, ¿qué? ¿Quién sigue? Sigue el Islam, pero ahora ya está establecido y viene, ¿qué viene a hacer? Viene a matar, ahora viene a matar, viene a conquistar, viene a destruir. ¿Viene contra quién? Viene contra, ahora vamos a decir ahí, ¿verdad? Contra la otra Roma. Ya no la Roma pagana, sino ¿qué? La Roma espiritual, la Roma mística, la Roma papal. ¿Sí? Y aquí está lo bueno. La sexta trompeta comienza en el versículo 13. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? 9, 13. ¿Qué eventos abarca la sexta trompeta? Esto es lo interesante. La sexta trompeta abarca 3 grandes eventos. ¿Sí? Abarca la segunda parte del islamismo, que son las langostas, y que terminan en el 9:21. ¿Sí? ¿Qué trompeta es esa? La sexta. Muy bien. Pero no solamente eso. También introducen en el capítulo 10, versículo 1, al ángel con el librito. ¿Sí? ¿Es parte de qué? Del tema de la sexta trompeta. Y también el capítulo 11, hermanos, es parte de la sexta trompeta. ¿Qué es el capítulo 11? Los 2 testigos. Los acabamos de ver. ¿Sí? ¿Dónde termina la sexta trompeta? Bueno, vamos a ver. En el capítulo 11, ¿sí? En el versículo 14. Vean lo que dice. El 13 es el final de los 2 testigos. En aquella hora, ¿qué? ¿Hubo qué?
un gran terremoto. La 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay, ¿qué? Ya pasó. El tercero viene ¿cuándo? Viene pronto. Fíjense qué interesante. El tercer ay no comienza exactamente cuando termina ¿qué? El segundo. No comienza ahí. Dice que viene pronto. Quiere decir que hay un periodo entre el segundo ay y el tercer ay. Hay un periodo entre la sexta y ¿qué? Y la sexta trompeta. ¿Es un periodo largo o corto? Un periodo corto. ¿Sí? Ahora, ¿qué periodo está dentro de la sexta trompeta? Ahora sí, ahí vamos a ver. Y vamos a ver cómo eso nos demuestra que las sexta trompeta son históricas. ¿Qué periodo está en el periodo de la sexta trompeta? Apocalipsis 11:2. ¿Qué periodo está allí? 11:2 y 3. A ver, y ustedes me contestan. ¿Qué periodo está en esa trompeta? Ahí están los 1260 días. Los 1260 días son parte de las trompetas, ¿sí o no, hermanos? Sí, son parte de las trompetas. Y con eso demostramos que las trompetas ya son ¿qué? Históricas. Esas son históricas. Nada de escatológicas. Ahí está. Porque los dos testigos, ¿es verdad que los dos testigos son parte de la sexta trompeta? Sí, porque cuando terminan los dos testigos en el versículo 14, eso lo leímos. Sí, 11, 14, eso ténganlo en mente. Cuando termina, ahí dice, aquí terminó ¿qué? El segundo ay. ¿Cuál ay es el segundo ay? La sexta trompeta. ¿Correcto? Así que ahora les voy a preguntar con confianza. Hermanos, ¿las 7 trompetas son históricas y escatológicas o son escatológicas? Las dos cosas. Históricas, porque 6 ya están ¿qué? Cumplidas. Y escatológicas, porque todavía no se ha terminado de cumplir la 7ª, la que estamos viviendo ahora. ¿Sí? Estamos en el periodo. Miren, aquí viene el otro punto importante. ¿Sí? Bueno, no sé si hasta aquí vamos bien. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? O sea, el periodo de los dos testigos, ¿verdad? Está dentro de ¿qué? Se menciona en la sexta trompeta, pero ese periodo abarca la quinta y la sexta trompeta. Las dos, porque recuerden que la quinta y la sexta vienen juntos, es las mismas langostas. Sí. Correcto. Recuerden que el islamismo se establece ¿en qué año? Alrededor del año 622. El poder papal se establece en el 538. Bueno, no, más bien, 538 es cuando cuando tiene la supremacía. La supremacía papal es en el 538. Y el islamismo surge y se establece a partir del 622. Con la égira, ¿verdad? De Mahoma. La persecución. ¿Cuántos años después? Ni un siglo después. ¿Sí? Y con eso se abre ¿qué trompeta? La quinta trompeta. La quinta trompeta. Ahora, el islamismo no ha terminado. Y el islamismo sigue siendo un enemigo del cristianismo, ¿sí o no? Si no, solo métanse en internet y vean lo que el ISIS, ¿verdad? El ISIS ha hecho con los cristianos. Estamos hablando no del pasado, estamos hablando de ¿qué? De los años recientes. ¿Qué hizo el islamismo extremista, el ISIS, con los cristianos allá en Turquía, en Irak, en todos esos países? Siria, ¿qué hicieron? A todos los estaban ejecutando. Claro, sí. Porque el islamismo tiene un lema. Es imponer, ¿verdad?, la creencia, la fe musulmana. ¿Sí? Imponerla ¿cómo? Por la fuerza. Y si no quieren, ¿qué? Miren, hay un periodo ahí interesante cuando dice que los atormentan. Al principio los musulmanes establecieron una ley.
Si ustedes conquistan a los cristianos y los cristianos no se oponen, ¿verdad?, a la religión del islamismo, no se oponen al islamismo, y están de acuerdo en no dar problemas y portarse bien, no los maten. ¿Sí? Como diciendo, nada más los atormentan, pero no los maten. Pero si los cristianos se oponen, ¿qué? Hay que pasarlos todos por la espada. Yo conocí un pastor nigeriano y ellos le dicen a Dios, a pesar que ellos hablan en inglés, ellos le hablan a Dios, Sí. a Jesús, Jesus Christ. Pero yo decía para esto, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ellos le digan a Dios si ellos hablan en inglés? ¿Por qué no le dicen God? Oh, porque es el nombre. Es que Alá es el nombre que ellos le pusieron a Dios. Ahora, bueno, es que mire, cuando un pastor cristiano le llama Alá al Dios de los musulmanes, le está dando el nombre que ellos le ponen. ¿Sí? No es porque los cristianos le llamemos a Dios Alá. Al menos que haya alguno por ahí que le quiera decir, pero ya ese es otro problema, ¿verdad? Pero les resumo el islamismo. El islamismo no cree en Jesús como Dios. Ellos aceptan a Jesús como ¿qué? Como uno, igual que otro profeta, humano, inspirado como otro profeta. Pero ellos no creen en Jesús como Dios. Así que el islamismo no es cristiano, sí es cristiano. No es, porque cristiano viene de ¿qué? Jesucristo. Confesar que Jesús es ¿qué? El Cristo. Recuerden que la palabra Christos en griego es ungido. Y la palabra Mesías en griego es ungido. Así que Cristo es la misma palabra que Mesías. Solo que Cristo en griego y Mesías en hebreo. Entonces, Jesucristo era una confesión. El que le llamaba Jesucristo estaba diciendo, Jesús es el Mesías, el ungido. ¿Sí? Ellos no son cristianos. Porque ellos no creen que Jesús es el Mesías. ¿Los judíos son cristianos? A ver, ¿los judíos son cristianos? Tampoco. ¿Por qué? Tampoco creen. Ellos creen que Jesús existió, ¿verdad? Pero ellos no creen que Jesús es el Mesías. Los judíos mesiánicos sí, por eso son judíos mesiánicos. Ellos sí aceptan, creen en Jesús. Paradigma. No. Ya veo, usted está más ilustrada que yo. No, porque ha leído cosas que... Son libros que yo no los he leído, ¿no? Sí. Ok. Los judíos han escrito muchas cosas, ¿verdad? Que toda la vida no nos alcanzaría para analizarlas. Ok. Bueno, el hermano está hablando como en el don de lengua. Después nos las interpreta, ¿verdad? Pero seguimos porque ya nos quedan 15 minutos. Vamos a terminar a tiempo. Muy bien. Entonces, el séptimo ay viene pronto. Muy bien. ¿Dónde se anuncia el séptimo ay? ¿Qué es el séptimo ay? La séptima trompeta. ¿Dónde se anuncia? En el capítulo 10. Vamos al capítulo 10, rapidito. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arcoíris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de ¿qué? De fuego, que es Jesús. Tenía en su mano un librito. ¿Saben qué es librito? En el griego, el término que se traduce como librito significa un pedazo de un pergamino. No un libro completo. ¿Era qué? Un pedazo. Lo mismo que en Daniel significa ¿qué? Que significa devarim, una parte, ¿verdad? Ahí en la presentación, ahí vienen los términos para que ustedes lean. Aquí se los puse. Usted les voy a dar una pasada rápida, que vean lo que hay allí. ¿Sí? Sí. Bueno, seguimos. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces.
Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no los escriba. Bueno, esto es un asunto que es parte también de eso. Yo no se lo voy a explicar ahorita porque ya no tengo tiempo. Juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en el cielo, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo, ¿qué? El griego utiliza la palabra cronos. Cronos. Cronos no se refiere al tiempo corriente. Cronos se refiere a un periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando dice que el cronos no sería más, está hablando que hay un periodo de tiempo, hay periodos de tiempo que ya no existirían más, pero no es el tiempo corriente. El tiempo corriente sigue, tiempo ordinario. ¿A qué se refería? Al tiempo profético. Quiere decir, ¿verdad? Que ahí iban a terminar, ¿sí? Antes de la séptima trompeta o con la séptima trompeta iban a terminar, ¿qué? Los periodos proféticos, no más periodos proféticos. Cronos. Y viene el versículo, ahí viene el versículo interesante. Sino que en los días, ¿qué anuncia? ¿Qué anuncia ahí? Los días de la voz del séptimo ángel. Así que el capítulo 10, ¿qué está anunciando? ¿Qué está anunciando? Los días del ¿qué? Del séptimo ángel. ¿Cuándo comenzó? Recuerden que el séptimo ángel es la séptima trompeta. ¿Cuándo comenzó el séptimo ángel a tocar la trompeta? Ahorita vamos a ver, ahí con la Biblia, ¿sí? En esos días, ¿qué iba a pasar? El misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Qué es el misterio de Dios? Bueno, según Efesios 3, es la predicación del evangelio a todo el mundo. ¿Cuándo se va a completar la predicación del evangelio? En los días, ¿de qué? Del séptimo ángel, ¿verdad? Es la última parte. Seguimos. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma ¿qué? El pedacito el devarim o el librito. Tómalo, ¿qué? Que está en tu mano. Y ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y la tierra. Versículo 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y me dijo, toma y cómelo. Y te amargará ¿qué? El vientre. Pero en tu boca será ¿qué? Dulce como la miel. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y ¿qué? Lo comí. Y era dulce en mi boca. ¿Cómo fue el mensaje de la profecía de Daniel 8 cuando se comió, cuando la saborearon? Fue dulce. ¿A qué se refiere? Al tiempo en que Guillermo Miller, ¿sí?, dio a conocer el mensaje de la profecía de los 2300 días. ¿Cómo era? Dulce. Todo el mundo estaba aceptando, miles y miles. Se dice que habían como más de 100,000 esperando a Jesús. Pero aquí viene la parte triste, ¿verdad? ¿Qué dice? Y era dulce, estamos en el 10, era dulce en mi boca, como la miel. Pero cuando lo hube comido, o sea, cuando ya lo digerí bien, ¿sí? Cuando lo probé estaba sabroso, pero cuando hizo digestión, ¿cómo estaba? ¿Qué significó cuando hizo digestión? Cuando ellos se dieron cuenta que que el sabor no era exactamente lo que ellos pensaban, ¿verdad? La profecía, ¿cómo se volvió? Amarga. ¿Por qué se volvió amarga? Porque ellos se equivocaron, dijimos ayer dos cosas, ¿verdad? ¿Qué equivocaron? El evento, la interpretación del evento. Pensaron que el santuario era ¿qué? La tierra. Y aunque el cálculo lo hicieron correcto del comienzo, lo hicieron mal de cuándo iba a terminar. Dijeron que iba a terminar ¿en cuándo? 1843. ¿Por qué hicieron ellos mal el cálculo? Es bien simple, ¿verdad? Resulta que
los años antes de Cristo vienen de más a menos, ¿verdad? ¿Sí saben eso? O sea, viene 600, y luego viene 599, viene hasta que llega ¿a qué? No, ahí está el asunto. En la historia no hay año cero, ¿sí? Solamente existe el año ¿qué? El año 1. El año 1 abarca el fin de antes de Cristo y el comienzo de después de Cristo. Y cuando usted cuenta lo que hay allá y lo que hay de este lado, lo que hay antes de Cristo y después de Cristo, sin contar cero, ¿qué pasa? Pierde un año. Pierde un año. Pierde una unidad. ¿Sí? Y ellos no hicieron eso. Ellos se les fue que en la historia no hay ¿qué? No hay año cero. Y cuando ellos hicieron el cálculo, perdieron un año. Y en lugar de calcular correctamente 2.300 días hasta 1844, ¿cuándo los calcularon? Hasta 1843. Pero realmente hasta 1843 no habían 2.300 días, no habían 2.300 años. ¿Habían cuántos años? 2.299. ¿Sí? Así que ese fue el primer error. Ese fue el segundo error. Muy bien. ¿Qué más? Ellos calcularon al principio la venida de Cristo para la primavera de 1843. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque ellos pensaron, ¿verdad?, que ahí comenzaba el calendario. ¿Sí? Recuerden que el calendario judío comienza en el mes de Aviv. ¿Y el mes de Aviv cuándo comienza? Con la primavera, entre marzo y abril. Si quieren saber cómo va el calendario, la Semana Santa. La Semana Santa se observa de acuerdo al calendario judío. ¿Sí? Por eso a veces cae en marzo, a veces cae en abril, a veces cae entre marzo y abril. No sé cuándo va a caer hoy. Abril, sí. Porque se calcula con el calendario hebreo, no con el gregoriano. ¿Sí? Muy bien. Entonces, sin embargo, llegó la primavera de 1843 y Jesús ¿qué? Jesús no vino. Entonces, ¿verdad? Los adventistas mileritas hicieron una propuesta. Bueno, recordemos que el año tiene 365 días. Y si ese año comenzó en la primavera, tenemos que tomar en cuenta todo el año, no solo el comienzo. Entonces, abarca desde la primavera del 43, ¿hasta cuándo? Hasta la primavera del 44. ¿Sí? Entonces Jesús tiene que venir de seguro entre la primavera del 43, ya había pasado, y la primavera del 44. Llegó la primavera del 44 y pasó, ¿y qué? Y Jesús no vino. Ahí se les derrumbó, ahí se les amargó bien el mensaje. Porque muchos adventistas, ¿qué hicieron? Se desanimaron. Y solo quedó un grupo. De los miles y miles, solo quedó un grupo pequeño. Eso fue en el verano. Pasó la primavera y ¿qué sigue? El verano, el segundo chasco que había pasado. En el verano, un grupo de estudiosos empezaron a investigar. ¿Qué es lo que pasó? Algo está pasando. ¿Sí? Entonces apareció ahí un pionero llamado Samuel Snow. Así como nieve, ¿verdad? Samuel Snow predicó un sermón en el mes de agosto de 1844. Algunos dicen que fue entre el 15 y el 18 de agosto. ¿Sí? Fíjense, bien cerquita ya a octubre. Y en ese sermón, Samuel Snow demostró lo siguiente. Todo eso está en la diapositiva, ¿verdad? Pero me gusta más explicarlo así porque siento más bonito. Samuel Snow predicó lo siguiente: que los eventos de las fiestas judías, señalaban los eventos cristianos. En otras palabras, los grandes eventos del cristianismo tenían que ver con las fechas de los eventos ¿qué? Judíos. ¿Y cómo lo presentó? Bueno, Jesús murió
exactamente en el día de la Pascua. ¿Sí? O sea que la muerte de Jesús coincidía ¿con qué? Con el día 14 del mes de Aviv. ¿Correcto? Segundo evento. Jesús resucitó y se fue al cielo, ¿verdad? Resucitó. ¿Cuándo? En el día 16 de Aviv, que era el domingo, el día en que se ofrecía la primicia, la primera primicia, la gavilla mecida. Por lo tanto, Jesús resucita en el día de ¿qué? De las primicias, y Él se convierte ¿en qué? En la primicia. Primicia los que durmieron hechos, 1 Corintios 15, dice Pablo. ¿Sí? El día del derramamiento del Espíritu Santo fueron exactamente 50 días después de la resurrección de Jesús. ¿Sí? Porque recuerden que desde que se ofrecía la semilla, se contaban 7 semanas. En el Antiguo Testamento se llamaba la fiesta de la semana, 7. En el Nuevo Testamento se le puso Pentecostés. La palabra Pentecostés significa 50. Porque eran 7 semanas y el siguiente día, 7 por 7, 49. El siguiente día, que era el 50, era el día de la fiesta. ¿La fiesta de qué? Del Pentecostés. Y exactamente, el Espíritu Santo fue derramado ¿cuándo? En el día del Pentecostés. Que era, ¿verdad? En aquel tiempo era cuando se ofrecían la segunda ofrenda de primicia. Entonces Samuel no propuso, si los eventos cristianos caen en las fechas de las fiestas judías, entonces el día de la expiación que se anuncia en Daniel tiene que caer ¿qué día? El día 10 del mes de Tisri, del 7º mes que leímos, cuando es el día de la expiación. ¿Esa fue la conclusión de quién? Samuel no. Y eso le pareció como luz. Le pareció luz. A los cristianos, a los que esperaban, al grupo que esperaba la venida de Jesús. Entonces fue donde ellos buscaron calcular la fecha de ¿qué? Del día de la expiación en el calendario judío para ver qué fecha caía. Y fue donde encontraron el problema en los dos calendarios. ¿Y tomaron cuál? El caraíta. Y el caraíta establecía que el día de la expiación ese año era ¿qué día? 22 de octubre de 1844. ¿Cuánto tiempo se estableció antes? 2 meses más o menos antes. Fíjense, 2 meses antes del chasco fue que se estableció la fecha del 22 de octubre de 1844. Y eso, ¿verdad? Agarró fuerza, ¿sí? Se conoce, ¿verdad? En la historia como el clamor de medianoche, ¿sí o no? Que recibió el nombre de el clamor del 7º mes. Y eso se relacionaba con la parábola de las vírgenes. ¿Recuerdan que decía la parábola de las vírgenes? ¿Es aquí qué? El esposo viene. Ahí está el clamor. Salí a recibirlo. Pero llegó el 22 de octubre y ¿qué? No pasó nada. ¿Qué había pasado? La interpretación profética había fallado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? La profecía no. ¿Pero qué? La interpretación profética había fallado. ¿Qué se necesitaba? Vamos a ver, aquí está en Apocalipsis. Después del chasco, ¿qué se necesitaba? Versículo 11, con eso termina. Y con eso terminamos. Y él me dijo, ¿es necesario qué? Que profetices otra vez. ¿Qué significa eso? Aquí hubo un problema. ¿Hay que qué? Hay que comenzar. Hay que comenzar de nuevo. Tiene que haber una reinterpretación ¿qué? Del mismo librito, ¿verdad? Otra vez. ¿Y ahora para quiénes? Sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué significa que profetices de nuevo? Volver a reinterpretar la profecía, ¿verdad? Para darla a conocer ¿a quién? Al mundo. Y eso fue lo que pasó después de ¿cuándo? De 1844. ¿Cómo Dios
cómo Dios, ¿verdad?, confirma este nuevo periodo de profetizar. ¿Cómo Dios lo confirma? Pues a través del ministerio de un profeta. ¿Sí? ¿Quién es ese profeta? Elena de White. Recuerden que profetizar no lo hacemos nosotros. No. Nosotros interpretamos la profecía. Pero profetizar, y eso está ahí en la presentación, profetizar solamente lo hacen ¿quiénes? Los profetas. Así cuando dice es necesario que profetices de nuevo, ¿qué significa? Que se levante un nuevo ¿qué? Ministerio profético para que ¿qué? Para que le dé la interpretación correcta, ¿verdad? Para que confirme este mensaje y se dé a conocer ¿a dónde? A todo el mundo. Y con eso surge la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, esa no es la única prueba, hay otras más por ahí, ¿verdad? Pero hasta aquí llegamos, ¿sí? Muy bien, ¿qué es lo que van a ver ustedes en la presentación? Bueno, vamos a ver aquí. Creo que es por aquí está. ¿Dónde está? ¿Dónde me dijeron que estaba? Se mueve, ¿no? A ver el teclado, ¿cómo está? No, estoy al revés. Oh, aquí está. ¿Le pongo enter? Ok. Oh, ahí está, ahora sí. Ahí están. Una explicación a los mandamientos de Dios, el testimonio de Jesús. ¿Qué son los mandamientos de Dios más la fe de Jesús? Es algo que no alcanzamos a ver, porque ahí viene también el asunto de el mensaje del tercer ángel y la iglesia. ¿Sí? Guardar los mandamientos, guardar la ley, el testimonio de Jesús. Otro texto que no vimos, Apocalipsis 19:10, solo lo mencionamos, los que morirán por el testimonio de Jesús. Estamos en Apocalipsis ahora 24 y también vamos a ir a Apocalipsis 17. Ahí hay una tabla de todas las frases que son análogas, que son similares, ¿sí? Mandamientos y testimonio, ley y testimonio, ley de los profetas, palabra de Dios y el testimonio. Aquí hay una explicación sobre quiénes son los santos, los que van a ser muertos, ¿verdad? De Apocalipsis 12. ¿Qué es la paciencia? La paciencia de los santos, ¿sí? ¿Qué es la fe de Jesús? ¿Qué nos justifica? ¿La fe en Jesús o la fe de Jesús? A ver, una pregunta. ¿Qué nos justifica? ¿La fe en Jesús o la fe de Jesús? La fe de Jesús, no la fe en Jesús, ¿verdad? Muy bien. La descendencia de la mujer, tampoco lo vimos, ¿verdad? Ahí está lo que estaba yo explicando, ¿no? ¿Cómo se forma la descendencia? La analogía de la mujer, pero aquí iba a ver un poquito más adelante. Aquí seguimos con las mujeres de Apocalipsis 17. ¿Quiénes son los santos y los testigos de Jesús del capítulo 17? Seguimos con los santos del capítulo 2 y el capítulo 17. Y aquí entramos al cumplimiento histórico del remanente, que es lo que vimos nosotros ahora, ¿verdad? Ahí, ¿cómo surgen las religiones? ¿Verdad? ¿De dónde vienen las religiones protestantes? ¿Y dónde tiene su origen el adventismo? Miren, la iglesia adventista es el remanente de la mujer o el remanente de las hijas. A ver, contésteme esa pregunta. Según Apocalipsis 12, 17. ¿Es el remanente de la mujer o el remanente de las hijas? El remanente de la descendencia. ¿Quién es la descendencia? Las hijas. Así que el remanente es la tercera generación de la mujer, ¿sí? No es el remanente de la mujer. ¿Es el remanente de qué? De las hijas de la mujer. Por eso dice, remanente de la descendencia de ella. ¿Correcto? Quiere decir que el remanente de Apocalipsis 12, 17, 14, 12 no sale de la mujer. ¿Sale de quién? De las hijas de la mujer. Muy bien. ¿De dónde nace la iglesia adventista? Ahí está. Guillermo Miller, ¿de qué iglesia era? Metodista. Sylvester Bliss, congregacionalista. Daniel T. Bourdeau, de la iglesia bautista. George Storrs, iglesia congregacionalista. Elena de White, iglesia metodista. Jaime White, la iglesia de la conexión cristiana, ¿sí? O sea, ustedes se pueden dar cuenta allí que ¿voy para atrás o para adelante? No, sigo para adelante, ¿verdad?
que la iglesia adventista, ¿sí?, no sale de la iglesia católica. El remanente no sale. ¿Sale de qué? De la descendencia de la iglesia. Salimos del protestantismo. Salimos del protestantismo, ¿sí? Y ahí están. Los pioneros venían ¿de dónde? De diferentes iglesias. Por eso déjenme decirle algo. Ya se fue el tiempo. Estoy agarrando tiempo de la eternidad ahora, ¿sí? Los pioneros adventistas. Cuando los pioneros adventistas entraron, se unieron, lo que los unió no fue, escuchen esto, lo que unió a los pioneros no fue el aspecto doctrinal. Porque doctrinalmente ellos tenían diferentes creencias. Algunos de ellos eran antitrinitarios, ¿sí? Eran arrianos. Y otros eran trinitarios. Ellos tenían diferentes creencias, pero a ellos no los unió eso. Eso no les importó. ¿Qué los unió? El aspecto profético. Eso fue lo que los unió. La profecía, el cumplimiento profético de Daniel 8:14. Por eso la iglesia adventista al principio tuvo muchos problemas con las doctrinas, ¿no? ¿Por qué? Porque venían de diferentes iglesias y cada quien traía sus doctrinas, ¿verdad? Me imagino que ahí habrían tal vez hasta calvinistas, algunos de ellos que traían las doctrinas ¿de qué? De la predestinación y todas esas cosas. O sea, ahí entró de todo, ¿sí? Pero los principales dirigentes vinieron de estas iglesias. Muy bien, seguimos allí, voy rápido. ¿Qué es el tiempo del fin? ¿Qué son los 1290 días? ¿Cuándo terminan los 1290 días? El contexto, los 1290, los 1260. El fin del periodo de la dispersión, Daniel 12:7. El tiempo del fin y el ángel con el librito, lo que estamos viendo ahorita, ¿sí o no? El séptimo ángel. Muy bien, tenemos allí el librito. La palabra griega para librito, ¿cuál es? Biblaridion. Biblos es libro. Biblaridion, ¿qué es? No es un librito chiquitito, no. Es un pedazo de libro. Es una parte del libro. Por eso entendemos que Biblaridion es sinónimo de Devarim. Una parte ¿de qué? De la profecía. En Daniel se da y en Apocalipsis ¿qué hace? Se explica, se presenta el mensaje y el efecto que iba a causar el mensaje. Bien, seguimos entonces allí. El fin del segundo ay, nuevo periodo profético. ¿Qué era profetizar en el Antiguo Testamento? ¿Qué es profetizar en el Nuevo Testamento? Lo que estábamos mencionando allí. ¿Qué es profetizar en Apocalipsis? Y se termina. Hay otras dos presentaciones más, ¿sí? Una que explica todo el asunto de Guillermo Miller y el asunto del calendario y las fechas cuando las pusieron. Ahí viene todo en diagrama, ¿sí? Entonces eso lo pueden tener. Ya los tienen ahí. Ahí tienen ya los archivos. Yo no sé si ustedes pueden hablar con el hermano que está encargado, si se los va a dar en un CD o si traen una memoria y se los copian. Pero ahí va la tarea. Ahora sí ven las tareas. Con esto van a completar, ¿sí? ¿Qué es lo que van ustedes a hacer para cumplir los requisitos de esta clase? Muy bien. Dos cositas. Van a leer el material que les di, ¿sí? Donde aparecen las estadísticas de la iglesia. ¿Sí ya lo vieron? Ya sé. Ahí está. Esas estadísticas no son del 2019 porque es imposible, son del 2010. ¿Sí? Pero ahí aparece, ¿verdad? Primero vienen todas las fechas de la formación de la iglesia, las fechas más importantes en la historia de la iglesia adventista, desde que se funda hasta nuestros días. ¿Sí? Bueno, hasta el 2010. Después aparecen ¿qué? La organización de la iglesia, las divisiones que existen, ¿verdad? Ya algunas han cambiado, se han hecho más grandes, pero ese es el esquema básico, ¿verdad? Después de eso vienen los miembros, los pastores y las iglesias. Después vienen los miembros de la iglesia adventista. ¿Cuántos adventistas eran hasta 2010? Hace 9 años, según, a ver si lo encuentran ahí. Está por el final. Están en los dos lados, ¿sí? La parte de enfrente y la parte de atrás. ¿Cuántos adventistas? Ahí están por divisiones, en total. ¿Ya lo encontraron por ahí? No. Son los bautismos. Al final. Ahí vienen por cada división. ¿Cuánto tiene la división? Sí. ¿Cuánto tiene la división norteamericana? ¿Hasta cuándo tenía? Hasta el 2010. Vienen todas las divisiones.
Ahí están en las gráficas. ¿Esta división tenía cuánto? 128,000 hasta el 2010. ¿Y cuándo tenía la división interamericana? 3.403.000. Así que, ¿quién es más grande en miembros? La interamericana. Pero ¿quién es la más poderosa en dinero? Bueno, eso ya saben ustedes, ¿verdad? Así es. North American Division. Ok. ¿Y cuánto eran el total de todos los miembros? ¿Y alguien lo encontró? Para el 2010. ¿O no aparece allí? ¿Eh? No. ¿No está ahí? ¿No está ahí el total de todas las divisiones al final? ¿Los miembros? ¿Sí aparece ahí? ¿O hay un dato? ¿Qué dice ahí? Correcto, ahí está, el total. Está en la página, en la primera gráfica. ¿Cuántos éramos en 2010? 17 millones. Así que yo creo que ahorita debemos andar por los 20, ¿verdad? O más. Más de 20 millones de adventistas. Bueno, esos son datos que ustedes los van a estudiar en su casa, ¿sí? Parte de la tarea. Van a estudiar eso con calma, cuántas divisiones hay, dónde están, ahí están la distribución en el mundo, cuántos tenían hasta 2010, cuántos éramos hasta esa fecha según las estadísticas. Y también van a estudiar estos 3 presentaciones de PowerPoint. Hay 3 que les estoy entregando, ¿correcto? Con eso van a completar su lectura, ¿sí? De los requisitos. Quiere decir que todos tienen que conseguir ese material, ¿sí? Traiga su memoria, nada más no la pierda, ¿verdad? ¿Cuántas horas se les están pidiendo ahí Bueno, lo que pasa es que en total, 60 en total, ¿verdad? Sí. Ok, sí, porque hay más de un distrito. Ok, pastores, ¿ustedes pueden conseguir el material aquí? Sí. Ok, al terminar. Entonces sugieren que el pastor lo lleve. Yo creo que es buena idea. Ahora, si alguno de ustedes, si es de aquí mismo lo puede conseguir. Pero me parece bien la idea que el pastor lo lleve y que el pastor se los entregue, ¿verdad? Que les compre un USB a todos los miembros de la clase y que se los regale con los archivos allí. ¿Les parece bien? Tomamos el voto. Voto tomado. Sí estaba escuchando, ¿no, pastor? Sí estaba escuchando. Bueno, hermanos, lo demás ya es historia. Ustedes lo van a hacer. ¿Pregunta? Miren, yo les voy a decir una cosa. Las tareas que yo les voy a dar en las clases que tenga van a completar todas las horas que les pidan. Si son 500, van a ser 500. ¿Sí? Porque eso es suficiente información de lo que está pidiendo la clase. ¿Correcto? Por eso yo solo estoy tomando lo que creo que ustedes deben de estudiar para que ustedes lo tengan allí en mente. Si ustedes ven el primer módulo que aparece, es lo que cubrimos ahora entre ayer y este día. Hermanos, muchas gracias. Que Dios les bendiga, pastor. Y gracias por haber venido y esperamos con la ayuda de Dios poder vernos pronto. ¿Cuánto le damos la gracia al doctor Rubén Tenorio? Muchas gracias, doctor. Y esperamos que podamos seguir compartiendo más adelante la bendición de Dios. Que Dios me lo bendiga y que pasen un hermoso día. Vamos a ponerlo en pie para cerrar y tener una palabra de oración. Y le voy a pedir al doctor si nos despide. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de tu palabra. Gracias porque como adventistas hemos aprendido que el fundamento de toda doctrina, el fundamento de toda interpretación y el fundamento de la salvación se encuentra en las Sagradas Escrituras, en tu palabra. Que cada día podamos aprender más y que cada día nuestra salvación se siga realizando y confirmando en Cristo Jesús. Bendice a cada hermano al ir a sus iglesias. Cuídales, cuídanos,
para que con tu ayuda podamos reunirnos próximamente en mayo para seguir aprendiendo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.